Hola, bienvenidos a un nuevo video de Jupagaru Web en el que aprenderemos el concepto de usos horarios. Antes de avanzar, quiero aclarar que la palabra usos se escribe con H porque no está haciendo referencia al verbo usar, sino que es un sinónimo de franja, y franja viene en alusión a los carreteles de hilos donde antes se vendían en gran cantidad. Y por ejemplo, esto es un sinónimo de usos, y de ahí es que para usos horarios se utiliza con H. Bien. Para los usos horarios tenemos que tener en cuenta el globo terráqueo, acá tengo un mini globo terráqueo, el concepto de rotación donde la Tierra gira sobre su propio eje y este movimiento lo realiza en 24 horas, que no son 24 horas exactas, sino que son casi 24 horas, 23 horas con 56 minutos para ser más exactos. Entonces, este movimiento de rotación que la Tierra gira, que lo realiza, como dijimos, en casi 24 horas, pero consideramos que son 24 horas, la Tierra lo realiza en el sentido oeste-este. Y por eso es que nosotros vemos salir el Sol por el este y lo vemos ponerse por el oeste todos los días. Y el movimiento de rotación lo que genera es el día y la noche, por lo tanto, el paso de las distintas horas. Ahora vamos a ver cómo surgen esas distintas horas. También tenemos que tener en cuenta el concepto de latitud y longitud que vimos en un video pasado, pero para los usos horarios no hace falta tener el concepto de latitud o no vamos a utilizar la latitud, sino que vamos a utilizar la longitud. Y la longitud son los meridianos, es decir, todas estas líneas que pasan de polo a polo y atraviesan a la Tierra en este sentido. Vamos a ver un poco de una forma práctica para que se entienda. La Tierra tiene una forma esférica, pero no es una forma esférica perfecta, sino que se llama geoide. Y el geoide significa que no es una esfera perfecta, como dije antes, sino que es algo achatada en los polos. Y podemos comparar a la Tierra como si fuese una fruta o más exactamente, una mandarina. Por ejemplo, acá tengo una mandarina que la he personalizado para la ocasión, donde tenemos el eje de la Tierra, que es imaginario, donde tenemos marcado el ecuador y donde tenemos un meridiano que puede ser el meridiano de Greenwich y otro meridiano cualquiera. Ahora, antes de avanzar con esto, quiero mostrar que acá tengo otra fruta, en este caso una naranja, donde si la parto por la mitad, es decir, si la parto por el ecuador, voy a obtener una mitad. Y esa mitad tiene la forma circular. Por lo tanto, si esto yo lo llevo a un plano y hago el círculo, como todo círculo, tiene una circunferencia. Todas las circunferencias tienen 360 grados. Ahora, quiere decir que la Tierra rota en un día 360 grados. Es decir, si el movimiento de rotación dura 24 horas, los 360 grados de la circunferencia ecuatorial, es decir, de la circunferencia de la Tierra, si yo lo divido en 24, me resulta 15. Quiere decir que 15 grados es lo que mide de ancho un uso horario. Por lo tanto, si la circunferencia de la Tierra, que son 360 grados, yo lo divido en los 15 grados de ancho que mide cada uno de los usos horarios, voy a tener como resultado 24. Por lo tanto, me resulta que en la Tierra hay 24 usos horarios distintos. Esto es lo mismo que acá, por ejemplo, muestro a esta fruta, la mandarina pelada, donde simula cada uno de los gajos, simula la unión entre los gajos, simula un meridiano y por lo tanto cada gajo sería un uso horario. Acá tendría que tener esto 24 gajos y son los 24 usos horarios que tiene el planeta Tierra. Entonces, es decir, que cada 15 grados de ancho la Tierra gira una hora. Mientras la Tierra está girando en su movimiento de rotación, cada una hora gira 15 grados y cuando ha girado en 24 horas, gira los 360 grados de la circunferencia de la Tierra. Ahora bien, la Tierra, que es esférica, casi esférica, que tiene una forma geoide como dijimos, pero la podemos representar con una esfera, esto lo llevamos a un papel, a un plano, a un mapa planiferio, es decir, esto que sale de acá, vamos a tener esto, que son los 24 usos horarios que tenemos en el mapa planiferio. Del globo terráqueo, de la esfera terrestre, surge el mapa planiferio.
Por lo tanto, con este gráfico del mapa planiferio que contiene a todos los usos horarios, vamos a trabajar próximamente en cómo resolver ejercicios con usos horarios. La Tierra, como dijimos, gira de oeste a este. Eso ocasiona que en la realidad nosotros veamos salir al Sol por el este y se ponga en el oeste, como lo dije anteriormente. Por eso nosotros en Argentina o cualquier país que está en el hemisferio occidental vemos las imágenes para Año Nuevo o para Navidad de la televisión en Australia, Nueva Zelanda, en Japón, China, todos los lugares que están hacia el este, que ya están festejando el Año Nuevo o Navidad, y nosotros en el hemisferio occidental aún no. Tenemos las 4 de la tarde, las 12 del mediodía, según el uso horario donde estemos, pero en los lugares que están más al este tienen la hora más adelantada, por eso festejan las fechas importantes antes. Es decir, por eso el día comienza antes en el este. Por lo tanto, los usos horarios, los que están más hacia el este, están más adelantados en cuanto a la hora, y los que están más hacia el oeste están más atrasados en cuanto a la hora. Por lo tanto, si estamos viviendo en cualquiera de los usos horarios, siempre que vayamos hacia el este, la hora se debe adelantar 1 hora por cada uso horario, y siempre que vayamos hacia el oeste, la hora se debe atrasar 1 hora por cada uso horario. Si nos vamos hacia el este, vamos a llegar al antimeridiano de 180 grados, donde se considera a ese antimeridiano como la línea internacional del cambio de fecha, porque el meridiano de Greenwich es el meridiano que se ha tomado como base, y a partir de ese meridiano se cuentan los usos horarios, donde tenemos el uso horario que contiene 15 grados de ancho al meridiano de Greenwich, es el uso horario 0. A partir de ahí hacia el este se cuentan los usos horarios con números positivos desde el 1 hasta el 12, y hacia el oeste se cuentan los usos horarios con números negativos del 1 hasta el menos 11. ¿Por qué? Porque 12 que tenemos hacia el este, 11 hacia el oeste, más el 0 del meridiano de Greenwich, tenemos los 24 usos horarios. Ahora bien, una cosa son los usos horarios que le corresponde a cada país, lo que se denomina hora legal, y otra cosa es lo que cada país adopta, es decir, el horario que cada país adopta para tener como horario oficial en su país. Por lo tanto, esto se llama la hora oficial de ese país. Por lo tanto, el mapa de los usos horarios no es tan perfecto como lo vemos acá en 24 usos horarios distintos, sino que cada país se selecciona su uso horario de interés. Por lo tanto, si vemos el mapa de usos horarios reales que tiene el mundo actualmente, vamos a ver que no son franjas perfectas, sino que es un conglomerado de distintas franjas, algunas en distintos sentidos. Pero lo que hay que tener en cuenta, lo importante, es que para hacer ejercicios en clase nos vamos a basar únicamente en la hora legal, es decir, en la hora que le corresponde al meridiano de un lugar. Y como dije recién, el meridiano de Greenwich es el que contiene el uso horario de origen, el uso horario 0, y hacia el este o hacia el oeste, según como queramos ver, tenemos el antimeridiano de 180 grados, es decir, el que se considera también la línea internacional del cambio de fecha. Por lo tanto, si bien la hora se adelanta hacia el este, cuando llegamos o atravesamos la línea internacional del cambio de fecha, se debe atrasar al día anterior. Es decir, si estamos avanzando en horario, en vez de avanzar al día siguiente, tenemos que avanzar al día anterior. Y cuando nos dirigimos hacia el oeste, si estamos atrasando el horario, cuando atravesamos la línea internacional del cambio de fecha, en vez de atrasar al día anterior, cuando llegamos a las 24 horas, tenemos que adelantar al día siguiente, porque si no tendríamos, si hacemos ejercicios con el mapa, tendríamos 48 horas de diferencia, es decir, tendríamos muchos más de 24 usos horarios. Podríamos llegar a tener esa situación. Por lo tanto, eso es lo que resuelve la línea internacional del cambio de fecha. Y a continuación vamos a ver cómo trabajar ejercicios con usos horarios en clase. A continuación vamos a ver cómo trabajar con ejercicios de usos horarios en el mapa. Bien, antes que nada aclarar que, como vemos acá,
los usos horarios que tenemos al meridiano de Greenwich y el uso horario que contiene al meridiano de Greenwich es el uso horario 0. Tenemos más 1, más 2, más 3, así hasta el más 12. Luego pasa al menos 11, que es como si estuviéramos de este lado. Y acá, hacia el oeste, tenemos el menos 1, menos 2, menos 3, así hasta el menos 11. Y el que sigue, pasando la línea internacional del cambio de fecha, es el uso horario más 12, que es el mismo que está de este lado en el este, ya que la Tierra es una esfera, es decir, por eso si nos vamos hacia el este vamos a llegar hacia el oeste. Pero en el mapa planiferio lo tenemos de esta manera. Y una cosa que hay que aclarar es que no hay que confundir, como dije recién, los usos horarios, el número de los usos horarios con la hora, porque por cada uso horario van a pasar las 24 horas del día, es decir, si un uso horario es el menos 3, por ejemplo, no significa que en el menos 3 vayan a ser las 3 horas o 3 horas menos. Es decir, por ese uso horario menos 3 van a pasar las 24 horas del día. Porque si ahora es tal hora, dentro de una hora va a ser una hora más. Y eso sucede lo mismo para los 24 usos horarios del planeta. En el caso de la hora oficial, cada país elige su hora. Y en el caso de China, que vemos por ejemplo que es un país muy ancho en longitud, debería tener varios usos horarios. Sin embargo, tiene solamente uno, porque en ese país utilizan el horario de Pekín para todo el país. Por lo tanto, las ciudades que están más hacia el oeste de China tienen la hora bastante adelantada, es decir, están viviendo con la hora que corresponde a Pekín. En el caso de Estados Unidos, que también es un país ancho, tienen varios usos horarios y así cada país tiene su uso horario. Hay algunos países que en horario de invierno atrasan la hora o en horario de verano adelantan la hora y eso sucede en algunos países, no todos los países. En el caso de Argentina, como vemos acá, Argentina está atravesada por dos usos horarios por el ancho de longitud que le corresponde. Sin embargo, en Argentina utilizamos un solo uso horario. Por lo tanto, las localidades que están hacia el oeste de la Argentina deberían tener una hora adelantada. Y sin embargo, ya vamos a ver luego, pero a la Argentina le correspondería el uso horario menos 4 o el menos 5 en el oeste. Sin embargo, estamos utilizando el uso horario menos 3. Por lo tanto, significa que en Argentina utilizamos la hora adelantada con respecto a la hora solar. Bien, a continuación vamos a ver una de las maneras de trabajar con usos horarios en el mapa planiferio y esa es averiguar el uso horario de una ciudad. Tenemos un mapa planiferio y tenemos una ciudad cualquiera. Por ejemplo, vamos a ver a Tokio. Tokio en Japón está aproximadamente sobre los 140 grados de longitud este. Entonces anotamos Tokio está a los 140 grados de longitud este. ¿Cómo averiguar el uso horario que le corresponde a Tokio? Bien, este 140 grados lo vamos a dividir en 15. Recuerden que 15 dijimos que es el ancho que mide cada uso horario, el ancho en grados de longitud. Si tomamos una calculadora, ponemos 140, lo dividimos en 15, nos da 9,33. Esto significa que Tokio 9,33. Esto significa que Tokio está 9 horas y un poquito más hacia el este del meridiano de Greenwich. En este caso, para los ejercicios que vamos a trabajar en clase o que se trabajan en clase, lo podemos redondear a 9. Por lo tanto, decimos que Tokio está en el uso horario 9. Ahora veamos, por ejemplo, otra ciudad. Tomemos el caso de Los Ángeles en Estados Unidos, que está más o menos acá, aproximadamente en el meridiano 120. Entonces, Los Ángeles
está en el meridiano 120 grados de longitud oeste. ¿Qué tenemos que hacer? Con ese 120 lo vamos a dividir en 15. Entonces tomamos la calculadora, 120 dividido en 15 nos da 8. Quiere decir que Los Ángeles está 8 usos horarios de diferencia con el meridiano de Greenwich, con el uso horario 0. Pero en este caso Los Ángeles está hacia el oeste del meridiano de Greenwich. Por lo tanto, es uno de los usos horarios negativos. Todo lo que está hacia el oeste del meridiano de Greenwich es negativo. Por lo tanto, en los ejercicios a este resultado que nos dio 8 le tenemos que agregar el signo negativo. Entonces, de esa manera ya hemos obtenido el uso horario que le corresponde en este caso a la ciudad de Tokio y en este caso a la ciudad de Los Ángeles. Otra manera de trabajar ejercicios con usos horarios es, por ejemplo, que yo les dé una coordenada o que cualquier docente les dé una coordenada. Por ejemplo, puedo dar esta coordenada 20 grados de latitud sur, 60 grados de longitud oeste. O puedo dar la coordenada 30 grados de latitud norte, 90 grados de longitud este. Esto es una coordenada. Cuando tenemos una coordenada, solamente nos interesa el valor de la longitud, es decir, el meridiano. Entonces, para esta coordenada, recuerden cuando vimos el video o las clases de latitud y longitud, por ejemplo, si la llevamos al mapa, 20 grados de latitud sur, 60 grados de longitud oeste, está aproximadamente por acá. Y 30 grados de latitud norte, 90 grados de longitud este, está acá. Por lo tanto, como dije recién, solamente para trabajar en usos horarios vamos a utilizar el valor de la longitud, solamente el meridiano. Bueno, en este caso, ¿cómo averiguar el uso horario que le corresponde a esta coordenada? Bien, de la misma manera vamos a tomar el valor del meridiano y lo vamos a dividir en 15. Siempre dividimos en 15 para averiguar los usos horarios. Entonces, ahora, 60 dividido en 15 igual 4. Esto da 4. Pero como es oeste, le tengo que colocar el negativo. Es el uso horario menos 4. Este es el resultado. Y en este caso, 90 grados lo divido en 15. Y eso da 6. Esto es igual a 6. Como es este, queda en positivo. Entonces, ahora hemos averiguado el uso horario que le corresponde a esta coordenada y el uso horario que le corresponde a esta otra coordenada. Y son los usos horarios. Ahora vamos a ver cuáles serían esos usos horarios. Por ejemplo, el menos 4 es este uso horario. El 6 es este uso horario. Y con los ejercicios anteriores tenemos el menos 8, es este uso horario, y el 9 tenemos este uso horario. Bien, ahora en este gráfico vamos a trabajar también ejercicios con usos horarios. A este ejercicio que hicimos antes le vamos a poner A este le vamos a poner B, a este le vamos a poner C y a este le vamos a poner D. Entonces el uso horario 9, que es el ejercicio A, vamos a ubicar el uso horario 9. Entonces acá está el ejercicio A. El B, que era menos 8, lo buscamos acá. Acá tengo el B. El C, que dijimos que es menos 4. Acá tengo el C.
y 6 positivo, el uso horario 6, es el ejercicio D. Por lo tanto, otra manera de trabajar ejercicios con usos horarios en el mapa planiferio o en un gráfico que simula el mapa planiferio es averiguar la diferencia horaria que hay entre un uso horario y otro. Por ejemplo, vamos a suponer que en el C son las 14 horas, suponemos. ¿Qué hora es en el B? ¿Qué hora es en el D? ¿Qué hora es en el A? Y bueno, como para averiguar al B tengo que irme hacia el oeste, tengo que atrasar la hora. Entonces, si acá son las 14, en el anterior son las 13, en el anterior son las 12, en el anterior son las 11 y en el anterior son las 10. Por lo tanto, en este uso horario serían las 10 horas. Ahora, para saber qué hora es en los otros usos horarios, como me voy a ir hacia el este de este uso horario donde estoy, voy a tener que adelantar. Entonces, si acá son 14, acá son las 15, las 16, las 17, las 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 horas. Acá son las 24 horas. En este uso horario se está produciendo el cambio de día. Si acá es, por ejemplo, lunes, en este uso horario están entrando ya al martes. Y bueno, y veamos qué hora es en el uso horario, en el ejercicio A, el uso horario 9, qué hora le corresponde. Bueno, las 24, acá es la 1, las 2, las 3 de la mañana del día martes en el caso del ejercicio. Entonces, para averiguar qué cantidad de horas de diferencia hay, también podemos contar simplemente. 1, 2, 3, 4. Entre B y C hay 4 horas. Entonces, entre B y C hay 4 horas de diferencia. Entre C y D, por ejemplo, bueno, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, entre C y D hay 10 horas de diferencia. La otra forma de trabajar también es averiguar la hora que es en diferentes usos horarios, como ya hicimos recién. Por ejemplo, si les doy un ejercicio que son las 12 horas o es el mediodía, supongamos el uso horario 3, acá son las 12 horas. ¿Qué hora es, por ejemplo, en el -2 y qué hora es en el 7? Bueno, si tengo que ir hacia el oeste, tengo que atrasar la hora, 1 hora por cada uso horario. Entonces, acá son las 11, acá son las 10, las 9, las 8, las 7. Acá son las 7 horas. Y si tengo que ir hacia el este, tengo que adelantar 1 hora por cada uso horario. Entonces acá son las 13, las 14, las 15, las 16 horas. En el uso horario 7 son las 16 horas. Entonces, estos son ejercicios que podemos trabajar con distintos horarios, con distintos usos horarios, distintas horas. Por lo tanto, no siempre el resultado va a ser el mismo si trabajamos, por ejemplo, el uso horario -4. No siempre va a ser el mismo, porque si en este ejercicio salió que eran las 14 horas, dentro de 1 hora va a ser las 15 horas en este mismo lugar. Porque hay que recordar que todos los lugares del mundo que están en el mismo uso horario tienen la misma hora. La misma hora legal, que es la que le corresponde la hora solar. Sin embargo, como ya expliqué recién, cada país elige su hora oficial y así puede suceder que un país que está en el mismo horario legal que otro pueda tener distinta hora oficial respecto uno del otro. Otra forma de trabajar ejercicios es, por ejemplo, qué hora se ve un partido de fútbol en Argentina cuando se está jugando en Francia a las 21 horas, por ejemplo. Bueno, vamos a ver, Francia, sabemos que son las 21 horas. Y Argentina, no sabemos el horario. Bueno, tenemos que buscar Francia en un mapa planiferio. Sabemos que Francia está acá y está muy cerca del meridiano de Greenwich, por lo tanto le corresponde el uso horario 0. Entonces, el uso horario que le corresponde a Francia es el 0.
Por lo tanto, si 0 lo divido, es decir, el meridiano de Greenwich lo divido en 15, obviamente le corresponde 0, que es el uso horario. Y Argentina vamos a tomar la hora legal. Argentina le corresponde, nos fijamos, Buenos Aires está sobre el meridiano 60 oeste, que es el mismo ejercicio que hicimos acá anteriormente, 60 de longitud oeste. Entonces 60 dividido en 15 es 4 y como está al oeste le tengo que colocar el negativo. Por lo tanto, el uso horario que le corresponde a Argentina es el -4. Este es el uso horario. Y dijimos que Francia estaba en el uso horario 0, según este ejercicio. Por lo tanto, si en Francia son las 21 horas, en Argentina, como está al oeste de Francia, tenemos que atrasar. Entonces son 21, 20, 19, 18, 17. En Argentina se va a ver el partido de fútbol a las 17 horas. Y mientras me como un uso horario, me despido hasta el próximo video. Chau, chau.